Un segundo estás en un Porsche yendo a 160 millas por hora. ¿Y luego? A todas las unidades, 675 principal, se requieren refuerzos. Estas son las historias no contadas de los jugadores de fútbol. A los 19 años, Zlatan ya era uno de los más buscados de Suecia. Déjame explicarte, cuando crecía, Zlatan no sabía nada mejor. Su mamá estaba en la cárcel y su papá era alcohólico, apenas podía pagar la comida. Así que Zlatan creció hambriento y desesperado por dinero, aceptación y una forma de salir adelante. Se hizo una promesa: si veía esa luz al final del túnel, nunca dejaría de avanzar. Esa promesa lo llevó a la noche más loca de su vida. Una vez que Zlatan se convirtió en adolescente, tenía una misión: lograr dos objetivos: convertirse en un jugador de fútbol profesional. Cuando vienes de mi barrio, lo primero que querías era tener un auto genial. Pero jugar en clubes juveniles de fútbol y luchar por hacerse un nombre simplemente no era suficiente. Necesitaba dinero. Así que, en público, empezó a trabajar en el muelle local. Pero detrás de escena llevaba una doble vida y solo para que pudieran comer, empezó a cometer delitos, robando bicicletas y hurtando en tiendas. Pero una vez que probó el dinero y la adrenalina que venía con eso, se volvió una adicción. Así que su carrera futbolística empezó a disminuir a medida que su amor por el juego se desvanecía. Pero su vida delictiva lo ayudó a sobrevivir lo suficiente para lograr uno de sus objetivos. Compré un Porsche Turbo con mi último dinero. Al comprarlo, cometió su mayor error. Estaba manejando por ahí. Manejaba rápido porque disfrutaba la adrenalina. De pronto la policía me persiguió. Así que te pregunto ahora, ¿tú crees que me detuve o no? No lo hice. Conduje hasta que encontré ese túnel debajo de la autopista y me quedé esperando ahí y ellos siguieron. El corazón de Zlatan latía tan fuerte que parecía salirse del pecho tras lograr escapar. Pero esa noche, cuando se acostó en la cama, toda su vida pasó frente a sus ojos. Zlatan temía porque esa adrenalina era algo que nunca podría dejar. En ese momento decidió canalizar su instinto asesino en el campo, perseguir sus metas y volverse uno de los delanteros más letales del fútbol. Y ahora, cuando veas a Zlatan dominando, solo recuerda que una noche esa decisión creó una leyenda. Si mi chico Lukaku hubiera aprendido la lección antes de que fuera tarde, porque en 2017 estaba rompiendo récords dentro y fuera del campo, pero en el fondo, Lukaku tenía un secreto. Jugaba en el Everton, pero su corazón no estaba en el campo. Todo en lo que Lukaku podía pensar era en cómo sus días de juego en el Everton habían llegado a su punto máximo y también en un mensaje de texto de su amigo. Así que Lukaku lo pensó mucho y se dio cuenta de que era hora de un cambio. Así que el 1 de julio, Lukaku se la jugó con su carrera, pidió un traspaso y planeó unas vacaciones. ¿Qué mejor lugar para reflexionar y desahogarse que el estado número 1 para fiestas en Estados Unidos? Así que Lukaku hizo sus maletas, tomó un vuelo y se fue del país. Lukaku y Pogba llegaron a Beverly Hills, rentaron una mansión de película y esperaron la transferencia de Lukaku. Ya era oficial, Lukaku y Pogba eran compañeros. Todos conocemos a estos tipos, hermano. No terminarían la noche así, debían celebrar. Así que en ese momento todo se puso intenso. Sí, las cosas realmente se pusieron así de locas. Y bueno, los vecinos podrían haber aguantado la música. Pero cuando miraron hacia arriba y vieron una moto de cross volando por el aire, eso fue la gota que derramó el vaso. Llamaron a la policía una y otra vez hasta la 6ª vez. Y fue entonces cuando llegaron. Si conoces a la policía de Los Ángeles, sabes que aplican cero tolerancia cuando todo se sale de control. Cuando llegaron, arrestaron a Lukaku, pero nuestro amigo tuvo suerte, ya que sus millones no solo le compraron una mansión. Le pagaron abogados, así que Lukaku solo recibió una multa, pero Sergio Ramos hizo algo diferente. Casi pierde la vida. Ramos siempre fue un chico salvaje, y creciendo en Sevilla buscaba arriesgarlo todo por la emoción. Pero a sus padres les preocupaba que algún día oyeran de un accidente devastador.
Obligaron al hermano mayor de Ramos a intervenir y convencerlo de probar fútbol, inscribiéndolo en un club juvenil. Pero para Ramos, jugar un deporte como este simplemente nunca era suficiente. Le iba muy bien, pero sentía que a este deporte le faltaba el peligro que buscaba. Así que, aunque sus padres y el club le prohibieron andar en bicicleta, él eligió vivir de manera imprudente y hacerlo en secreto. Se volvió una adicción porque cada vez que tomaba el manubrio se sentía invencible, hasta que un error lo hizo pagar el precio más alto. Me habían prohibido andar en motocicleta desde que llegué al club. Luego tuve un terrible accidente con mi cuñado Carlos y tuve que decirle la verdad a Sevilla, era inevitable. Había pasado un año y seguía siendo difícil para él, aún no podía caminar. Pude haber quedado cojo de por vida. Pasé un año recuperándome con un dolor terrible. Pensamos que nunca se recuperaría. Unas cuantas veces pensé para mí mismo, estoy tan jodido. Contra todo pronóstico, Ramos no solo logró recuperarse, sino que se convirtió en un futbolista aún mejor de lo que jamás imaginó. Y uno pensaría que después de enfrentarse cara a cara con la muerte, habría renunciado a sus sueños de andar en bicicleta. Pero aquí estamos en 2021 y Ramos simplemente no pudo evitarlo. Así que esperemos que no termine en la sala de emergencias. De nuevo. Como aquella vez en que un futbolista estaba sano un día y al siguiente estaba muriendo y los doctores no tenían explicación. Porque en 2010 Virgil van Dijk aún no era el futbolista que quería ser, pero el problema era que su tiempo se estaba acabando. La familia de Van Dijk tenía problemas, así que él trabajaba medio tiempo como lavaplatos para ayudar con la comida. Entonces tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida, porque las cosas en el restaurante se estaban poniendo intensas y el gerente de Van Dijk le dio un ultimátum. Era su trabajo, sus sueños. Pero Van Dijk sabía que nunca podría vivir consigo mismo si no lo intentaba, así que la decisión fue fácil. Colgó su delantal y lo arriesgó todo. Y por suerte lo hizo, porque ese año cambió de posición y empezó a dominar el fútbol, y eventualmente le ofrecieron el trato de su vida, siendo transferido a un club profesional holandés y fue invitado a jugar para la selección nacional de los Países Bajos, así que el futuro se veía brillante. Pero un día, de la nada, sus compañeros de equipo notaron que estaba actuando raro. Allá en la cancha, Van Dijk estaba cansado y se veía algo enfermo, así que probablemente solo se resfrió, ¿verdad? Bueno, les hizo saber a todos que probablemente lo mejor era irse a casa a descansar y recuperarse. De regreso en Hot 97, hablando de fuego, ¿ya sigues el canal Kickflix? Van Dijk empezó a sentirse tan mareado que tomó un desvío y se detuvo en un hospital. Pero cuando los doctores lo revisaron, todo parecía normal, así que le dijeron a Van Dijk que se fuera a casa y simplemente descansara. Gran error, porque mientras estaba acostado, Van Dijk sintió como si le apuñalaran el pecho y apenas podía ponerse de pie, así que ahora temía por su vida. Pero por suerte, justo en ese momento, la mamá de Van Dijk llegó para verlo, y al entrar, él estaba luchando por sobrevivir, así que ella no tuvo otra opción. Cuando los doctores vieron el estado de Van Dijk, lo llevaron de inmediato a urgencias porque se desvanecía. Estaba aturdido, confundido, y aunque apenas podía ver o incluso hablar, los doctores le hicieron firmar un testamento y le dijeron a su mamá que esperara lo mejor pero se preparara para lo peor, porque era momento de acabar con su sufrimiento. Cuando lo abrieron, resultó que el apéndice de Van Dijk había estallado, su estómago estaba inflamado y sus riñones estaban infectados. Literalmente se estaba muriendo y si hubiera sido cualquier otra persona, su historia habría terminado ahí mismo. Pero Van Dijk es diferente. Unas horas después, Van Dijk despertó y todo se sentía como un sueño. Pero los doctores entraron y le informaron que estuvo a segundos de la muerte y que le salvaron la vida. Así que Van Dijk hizo una promesa de que no iba a dar por sentado su bendición, porque cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Como el jugador que fue secuestrado en medio de un partido de fútbol,
Sí, eso realmente pasó. En el 2019 estábamos en Sicilia, la cuna de la mafia, y un grupo de maniáticos tramposos quería hacer historia, porque sabían que no era cualquier partido de fútbol, era una final de campeonato y toda la atención iba a estar en... ¿Este tipo? Sí, era el partido final de su carrera. Y cuando la organización criminal se enteró de la oportunidad de volverse viral, no hace falta ser un genio para darse cuenta de que este juego estaba a punto de volverse una locura. Y bueno, la multitud estaba emocionada porque el equipo local estaba a punto de coronarse campeón, pero nadie lo deseaba más que Ignacio Barbagallo porque él buscaba conseguir una última victoria antes de despedirse del juego. Pero él no sabía que debía despedirse de todos y de todo. Ignacio quería irse por la puerta grande, pero no creo que esto sea lo que él quería decir. Todo pasó de fútbol a Grand Theft Auto en poco tiempo, convirtiendo el secuestro en una investigación masiva con todos los departamentos de policía buscándolo. Durante 3 meses, todas las competencias de fútbol en la ciudad estuvieron prohibidas hasta que descubrieron la verdad. Porque esta fue la controversia más loca del fútbol italiano, pero resultó que Ignacio planeó todo esto. Sí, solo quería salir en las noticias. Me recuerda a la chica que arruina en secreto la vida de Ronaldo. Es 2017, Ronaldo acaba de cobrar un cheque de $3 millones y su teléfono no deja de sonar. Ronaldo, escúchame, el nuevo Bitcoin, token no fungible. En ese momento, Ronaldo abordó su jet, pero ahí comenzó el problema. Mira, Ronaldo estaba volando dentro y fuera de Madrid tantas veces que si tenía que reservar un vuelo más, le iban a sacar una tarjeta roja en la vida real. ¿En serio crees que él reserva sus propios vuelos? ¿Es una persona normal? No, necesitaba confiar en una agencia de viajes que reservara sus vuelos fácil y puntualmente. Una empresa lo puso en contacto con María Silva, su mejor representante de 53 años. Hola Ronaldo, soy María. Supe que tu agenda se complicó, así que trabajemos. Tras hablar, estos dos formaron un fuerte vínculo por lo que Ronaldo confió en darle su información bancaria. Pero la mujer con la que estaba tratando no era quien él ni la agencia de viajes pensaban que era. Durante años, Ronaldo ha viajado sin problemas de un país a otro. Ha tomado algunas vacaciones y la vida era buena. Un día su contador lo llamó y su corazón se detuvo un momento. El contador detectó algo sospechoso en los estados bancarios de Ronaldo. Por ejemplo, conocía el horario y ubicación diaria de Ronaldo. Sin embargo, los estados de cuenta mostraban algo distinto: vuelos a Rusia, Angola y Estados Unidos, aunque Ronaldo no había estado en esos lugares. Debían investigar antes de que fuera tarde. Se reunieron, hablaron y Ronaldo accedió a ver a su abogado, ya que le habían robado la identidad. Ronaldo contactó a las autoridades y se inició una investigación para evitar que perdiera sus millones ahorrados. Así que estos detectives le prometieron a Ronaldo que no iban a dormir hasta encontrar al culpable. Los detectives investigaron a fondo, conectaron las pistas y redujeron la lista de sospechosos hasta que todo apuntaba en la misma dirección: el agente de viajes. Durante años, María manejó una larga lista de clientes Very Important Person y sus cuentas bancarias de millones de dólares. Mientras tanto, ella solo reunía unos miles, así que cuando tuvo la oportunidad de trabajar con un multimillonario, la aprovechó. No podía ver más allá de Ronaldo llegando en Bugattis, presumiendo relojes de diamantes y ganando millones cada mes. Así que María no solo quería ese estilo de vida, lo necesitaba, y Ronaldo era la víctima perfecta. Una vez que se conectaron, era cuestión de tiempo antes de que ella abusara de su poder y cometiera fraude. María creía ser lista, ya que al reservar vuelos para sus clientes, enviaba el dinero a su propia cuenta en lugar de la empresa y se quedaba con las comisiones. Y adivina qué, usó el dinero de Ronaldo para pagar todos los costos de los vuelos. Cuando lo ves, no fue tan fácil como María pensaba, ya que dejó un rastro de papel todo el tiempo. Pero nunca pensó que Ronaldo notaría la falta de miles. Al principio, sin saberlo, él pagó más de 200 vuelos. Tras acumular más de $300,000 en boletos de avión, el contador de Ronaldo lo notó y avisó a las autoridades.
Así que una vez que los detectives resolvieron el caso, María fue arrestada y sentenciada a 4 años de prisión. Si eso no fuera suficiente, al salir tendrá que devolver los $300,000. No sé qué es peor, pagar esa multa o pasar 4 años sin poder hacer clic en este video.